Le agradezco enormemente que nos tome la llamada el senador del PAN por Baja California, Gustavo Sánchez. Senador, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, David? Gusto saludarte a ti y a todos los amigos que te seguimos mañana por la poderosa a las órdenes acá de la Ciudad de México. Senador, sabemos que hay preocupación, bueno, en este caso, pues por parte de la oposición, ya no lo sabemos, por lo que viene, lo que ha estado sucediendo con el tema del paquete económico. ¿Qué es lo que hay que observar en este momento? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo notar respecto a esto? Bueno, decirte, David, que hemos sido enfáticos, hemos sido claros y contundentes al momento del análisis, la revisión y al tomar la tribuna a tu servidor, de dejar claro la preocupación que existe por este paquete económico que está muy lejos de ser el documento y sobre todo la orientación que hoy se requiere en el país. David, poca gente sabe que en el último sexenio anterior del presidente López Obrador, la deuda que tenía México aumentó 80% esa deuda. Para poderlo dimensionar, David, de 1918 a 2018, en 100 años, México acumuló una deuda de 10 billones, con B, 10 billones de pesos. Del 18 al 24, en el sexenio pasado, esa deuda subió de 10 billones a 18 billones de pesos, 80% más, David. Esas circunstancias, sin lugar a dudas, deja un margen de movilidad al actual gobierno federal de la presidenta de una circunstancia muy comprometida. ¿Por qué? Porque simplemente nos pidieron, y votamos en contra, por supuesto, que para el 2025 se autorizara otra deuda de 1.4 billones de pesos solo para pagar los intereses de la deuda contratada por López Obrador. No es para universidades, no es para hospitales, no es para escuelas, no. Es solo para pagar los platos rotos, la cruda de la borrachera de un sexenio irresponsable que hoy nos tienen endeudados, David. Y eso, digo, a lo mejor parece muy obvia mi pregunta, senador, pero creo que es importante que nos ayude a poner en perspectiva cuáles son los efectos de esas decisiones para la economía del país. Bueno, los efectos, David, es que quien pierde el presupuesto, pierde seguridad pública, pierde educación, pierde el medio ambiente, pierde infraestructura. Cuando digo pierde, ¿por qué me refiero a esto? Porque las cantidades asignadas para 2025 van a ser menores que el presupuesto asignado durante el 2024. Te doy un dato importante. De los compromisos que tiene el gobierno en el 2025 que tiene que afrontar de pagos, me refiero a pensiones, por ejemplo, me refiero a otras figuras que no son pensiones, pero lo que no te puede zafar, por ejemplo, el tema del pago de la operatividad del gobierno, sueldos, la nómina, etcétera, el tema del gasto operativo del gobierno, etcétera. Bueno, esas cantidades son ya hoy por hoy no son cubiertas ni con el ingreso tributario que se piensa captar. Esto es, todo lo que se piensa captar en impuestos no va a alcanzar para cubrir esos compromisos obligatorios. Por eso, como hace mucho tiempo no pasaba, hoy en el presupuesto la segunda fuente de ingresos que tendrá este país será el endeudamiento. Eso es inconcebible, David. O sea, nos estamos endeudando del endeudamiento. O sea, digo, no sé si estoy diciendo algo medio raro, pero básicamente es lo que nos está planteando, senador, endeudándonos más con el endeudamiento, o sea, por lo que debemos. No tenemos para pagar lo que debemos y nos estamos endeudando más para intentar pagar lo que debemos, pero de todos modos no nos va a alcanzar. Es correcto, lo acabas de explicar perfectamente, y para que los amigos radioescuchas lo puedan entender, David, esto es como una casa, hombre, como una familia. ¿Cuánto me puedo gastar? Pues la pregunta es muy sencilla, ¿cuánto ganas? Para luego entonces poder saber cuánto puedes gastar. Pero si estás ganando 1,000 y te vas a gastar 3,000, pues prepárate para crisis. Si vas a como loco a darle a la tarjeta de crédito, prepárate para los intereses y prepárate porque te va a llegar un momento en que no vas a alcanzar a pagar en los intereses y te van a estar tumbando la puerta a los acreedores. Eso es exactamente lo que está pasando en este momento en el país, David. ¿Y hacia dónde se están destinando entonces los recursos? O sea, porque finalmente lo que hubiera disponible con endeudamiento o no, ¿a qué se está encaminando más allá de intentar
pagar estas deudas? Te doy 2 datos específicos para saber hacia dónde va el dinero. Número 1, originalmente esta obra faraónica inútil que no sirvió para algo, que es el Tren Maya, originalmente iba a costar, dijeron, 200,000 millones de pesos, terminó gastándose 500,000 millones de pesos, esto es más del doble, no lo han terminado y están previendo otros 300,000 millones para el 2025, de un capricho, que no es otra palabra, de un capricho de un tren que lo que sabemos, informan, es que está teniendo un promedio de 100 pasajeros al día, solamente, cuando caben 3,000. Entonces es un fracaso de tren. Para una refinería de 2 bocas que no refina ni un solo barril a la fecha. Ese tipo de decisiones que están derivadas de un capricho, porque no es otra palabra, son lo que hoy nos tienen los dados, en ese sentido. Te doy un dato para que lo podamos entender. Va a ser 17 veces más lo que vamos a pagar en intereses de la deuda que lo que se le está destinando a seguridad pública en el país, que como tú lo sabes, David, es hoy por hoy el principal problema que tiene este país. 17 veces más vamos a destinar dinero de los mexicanos a pagar los intereses que a seguridad pública. O sea que la proporción del incremento, senador, de la deuda que nos puso como comparativo al principio de la plática de lo que había pasado en las últimas décadas respecto al 80% que creció en el sexenio pasado, pues va a ser una historia que se va a repetir casi tal cual. Bueno, se va a repetir porque si para el 2025, como lo dije yo en tribuna, si para el 2025 el actual gobierno de la presidenta está pidiendo 1.4 billones más de pesos para endeudarse, y si esa va a ser la tónica de este sexenio año con año, en 6 años, David, se habrá endeudado en México otros 8 billones de pesos. Solamente pues en los 2 sexenios de López Obrador y de la presidenta actual, habremos acumulado ya una deuda de 16 billones de pesos contra 10 millones que fue lo que recibieron el gobierno de Morena en 2018. Eso es derrochar el dinero, David. De lo que nos decía de los últimos 100 años. Es correcto, y bueno, ¿y estos gastos por qué son? Porque no hay dinero que alcance cuando estás empecinado en hacer sentir a la gente que hoy por hoy entregarles dinero, cosa que estamos a favor de apoyar a los que menos tienen. Claro que estamos a favor de apoyar a los que menos tienen. Lo que no estamos a favor es que se le esté entregando dinero sin ton ni son a gente que no tiene necesidad de que esté extrayéndose el dinero. La otra vez, de lo que digo en confianza, estando en el Senado, en una reunión, tu servidor como senador, con un grupo de empresarios prominentes del Senado, 10 empresarios, resulta que de los 10 a 8 les llega esta ayuda, esa pensión de 60 años o más. Gente que no tiene la más mínima necesidad. Y así como esos cuantos millones habrá en este país, esa es una política, pues, repito, por demás populista y clientelar. Oiga, y pues esto, senador, pues ya se aprobó, ya va, y pues ahora sí que la pregunta es qué se puede hacer, o qué sigue, o qué camino tiene la oposición, qué planes tiene la oposición al respecto, una vez que pues finalmente ya pasó, ¿no? Bueno, esta pregunta te la contesto en 2 sentidos. Como hay una crisis financiera importante, como saben que el barco está haciendo agua en materia financiera, lo primero que está haciendo este gobierno, lamentablemente, es ir por dinero que estaba en otras partes asignado. Y te pongo solamente el caso del ejemplo del día de antier, donde discutimos la reforma que envió la presidenta a la ley de Infonavit, David, donde tú sabes, desde hace 50 años que se creó el Infonavit, donde aportan dinero los trabajadores y los patrones para el tema de la vivienda, adquisición, construcción, ampliación. Desde siempre se creó el Infonavit con una figura tripartita, esto es, en la mesa del órgano máximo estaba representado el gobierno, los trabajadores y los patrones, no solamente tripartita, sino equitativamente, 9 sillas, 3 del gobierno, 3 de los trabajadores y 3 de los patrones que decidían qué hacer con el dinero de la subcuenta que aportan los trabajadores. Bueno, acaban de aprobar el día de antier, estuvimos en contra, votamos en contra, aprobaron modificar, David, la composición de ese Consejo Técnico Máxima Autoridad para decir ahora no, van a seguir las mismas 9 sillas, nada más que ahora
5 serán del gobierno, 2 de los trabajadores y 2 de los patrones, 5-4. Con lo cual, David, toman el control del Infonavit y lo más riesgoso y tentador. Ahorita en la bolsa de Infonavit, David, hay 2 billones de pesos de los trabajadores. Hoy el gobierno ya puede disponer libremente de esos 2 billones de pesos. Esas son las acciones que nos preocupan porque va el país pues dirigido a una circunstancia de tomar dinero de donde existe y donde haya, David. Que ahí es donde está el mayor nerviosismo también de la población. Senador, se nos acabó el tiempo. Evidentemente, pues quiero dejar la invitación abierta para que sigamos hablando de estos temas y desglosándolos y entender el fondo de ellos, pero algo más que agregar antes de despedirnos, algo que nos haya faltado mencionar o algo a manera de conclusión. Pues solamente decirte, David, como siempre, agradecerte la amabilidad de tu programa, que ha estado al tanto de lo que venimos haciendo acá en el Senado. Desde un principio y en campaña lo dije, su servidor Gustavo Sánchez seré la voz de los bajacalifornianos que hoy nos preocupa lo que está pasando en este país. No podemos bajar la guardia. Este país no se empezó a crear ni inventar hace 6 años con la llegada de este gobierno actual. Este país es muy grande y se ha construido por instituciones muy fuertes. Los mexicanos hoy debemos saber que debemos procurar que este país siga adelante. Como siempre, David, agradecerte y desearte a ti y a todos los amigos radioescuchas de La Poderosa que pasen una extraordinaria Navidad y un mejor fin de año nuevo. Igual, excelentes fiestas, senador. Gracias y excelente semana. Buenos días. Un abrazo ahí. Es el senador del PAN por Baja California, Gustavo Sánchez.